Vamos a comenzar. Christoph, ¿estás por ahí? Hola, Hola. Bueno, hoy día para el seminario de bioarqueología y cronología tenemos al doctor Christoph Simuk. Él estudió su magíster y doctorado en ciencias arqueológicas en la Universidad de Oxford, donde se especializó en análisis de isótopos, en particular isótopos de estroncio, carbono y oxígeno, en huesos bastante particulares que corresponden a huesos cremados, para posteriormente partir e iniciar su postdoctorado en las Universidades Libres de Bruselas, que son dos universidades diferentes, donde se encuentra trabajando actualmente. Y también aprovechar de felicitarlo porque recientemente acaba de ganar una beca ERC, Early Career, de la Unión Europea, que es una beca muy, muy importante y de harto privilegio, así que muchas felicidades, Christoph. Y bueno, te dejamos para que hoy día nos presentes la charla ¿Quiénes fueron enterrados en Stonehenge? La importancia de los isótopos en arqueología. muchas gracias, Fran, para invitarme a dar una charla hoy en este tema de Stonehenge y de los isótopos. Voy a intentar compartir mi presentación. Un segundito, tecnología siempre es un poco complicado. Y no sé si se ve ahora la presentación. Se ve. Vale, perfecto. Primero, muchas gracias para invitarme y tengo que disculparme con el COVID. No podemos viajar mucho, así que no he tenido la oportunidad de practicarme español para muchos meses. Así que, bueno, ya veremos cómo se pasa. Pero si tenéis alguna duda, pregunta, por favor, paradme si no estoy claro. Bueno, em, los isótopos es una cosa muy importante para la arqueología y porque nos dan mucha información sobre distintas cosas sobre nuestro pasado. Y eso porque nuestros huesos, dientes de animales también tienen varios elementos químicos que se pueden analizar para obtener información. El colágeno de los huesos, por ejemplo, contiene hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre que se pueden medir de varias maneras, y la apatita, la parte inorgánica, contiene otros elementos que también se pueden medir. Y eso hoy voy a focalizar en la apatita, pero sin embargo la parte orgánica es muy muy importante, y hace 2 semanas André Colonese en su presentación ya hizo una, una presentación sobre la importancia del carbono, del nitrógeno y también del azufre para entender dietas, también economías mixtas y otras informaciones sobre nuestro pasado. Y claro, lo que hay de esa isótopos es que somos lo que comemos. Y eso es una parte importante de esos estudios, porque siempre la información que obtenemos viene de nuestra comida y de las bebidas que bebemos también. Y con el carbono, el nitrógeno, se puede saber lo que comemos, pero lo que me interesa a mí es dónde viene esa comida y con esa información, ¿qué podemos decir de la origen geográfica de la gente cuando estamos estudiando gente enterrados en un sitio? ¿Vienen de aquí o vienen de otro lugar? Hoy es un poco más complejo porque vamos al supermercado, mezclamos comida de todas partes que vienen con la importación, exportación y mundialización, pero en el pasado, depende de la época, se puede asumir que comíamos comidas y bebíamos bebidas que fueron producidas o obtenidas de manera local, bastante local. Y eso es lo que voy a intentar presentar hoy, lo de los isótopos de estroncio, que
Si están en la roca de fondo, van en el suelo y las plantas, nosotros comemos esas plantas o comemos los animales que han comido esas plantas y ese estroncio se queda después en nuestros huesos y dientes. Aquí tenéis una otra manera de representar eso, que el estroncio de la roca de fondo se va en el suelo, las plantas lo toman y está comido para los humanos y los animales. Y eso, bueno, varía dependiente del tipo de roca de fondo. Así que si tenemos distintas rocas de fondos en distintos lugares, bueno, las plantas tendrán otra asignatura de estroncio y eso se puede utilizar para saber si la gente comían recursos locales o no. Y lo que hacemos en arqueología, lo que intentamos hacer es analizar restos humanos o animales para ver si tienen una señal que está consistente con el ambiente local o no. Y así tenemos que que obtener datos sobre los restos humanos, pero también del ambiente, porque si no se puede comparar, es muy difícil interpretar los datos que obtenemos. Así que primero quiero hablar un poco del tipo de muestras que se pueden utilizar hoy en día para ese tipo de análisis. Y el que se utiliza más es el esmalte dental, la parte inorgánica de las dientes, porque es muy cristalino, que tiene una cristalinidad muy alta y por eso no cambia con el tiempo, no va a tomar mucho estroncio del suelo que puede cambiar la señal original que representa la comida que hemos comido. Pero también con el esmalte dental, hace unos años hemos analizado la cantidad de estroncio en el esmalte dental desde fuera hasta la dentina y se ve, no sé si se ve mi puntor, ¿se ve? Sí, bueno. Sí se ve. Vale, gracias, Fran. Se ve que a la pared, aquí, las concentraciones son mucho más altas. Y eso significa que hay una parte del estroncio en las partes externas del esmalte dental que viene del suelo. Y eso tenemos que tener mucho cuidado y removerla porque si no, no obtenemos una señal correcta. Así que el esmalte dental sí que se puede utilizar. Es un bueno proxy para este tipo de estudios, pero tiene que prepararse con mucho cuidado para asegurarnos que lo que medimos es únicamente una señal biológica original. Y el otro tipo de muestras que utilizamos más y más son los huesos quemados. Y eso es al centro de un proyecto interuniversitario en Bélgica, entre tres universidades de Bélgica, las dos de Bruselas y las de Ghent, donde investigamos cremaciones, más de 2.000 cremaciones estamos investigando para ver y entender la movilidad en Bélgica y cómo cambia esa movilidad del neolítico a la Edad Media. Y lo que tenemos son huesos calcinados y en ese proyecto no solo hacemos medidas de estroncio sobre esos huesos calcinados, pero también hacemos varios experimentos y aquí voy a mostraros un experimento que hicimos hace unos meses antes del COVID, donde estamos intentando entender cómo funciona un fuego funerario y cómo cambian los huesos durante cremación. Que es una video un poco dramática, pero es divertida también. Así que espero que funcione. Que ahí tenemos la madera para construir los fuegos y que intentamos reproducir la manera antigua.
Y aquí ponemos huesos en el fuego para ver cómo cambian con la cremación. Y puede parecer sencillo, pero conseguir un fuego que quema bien no es tan fácil. Y cada 10 minutos medíamos la temperatura que a veces llegaba a 900 grados. Bueno, es una video un poco dramática, pero la utilizamos para hacer, enseñar lo que hacemos a niños y también a la gente que no están directamente trabajando en arqueología. Pero lo que es interesante, por ejemplo, es que después de la cremación no tenemos cenizas, tenemos huesos quemados, como los de esa fotografía, pero también aquí veis en las cenizas de la madera hay esos huesos quemados que se pueden sacar y analizar. Y ese tipo de restos humanos, cuando están calcinados, quiere decir blanco, sí que se pueden utilizar para análisis de estroncio, porque también han sido transformados y su cristalinidad es mucho más alta que antes de la cremación. Ups, perdona. Y para mí, de momento, solo hay esas dos opciones, el esmalte dental y los huesos calcinados, porque los huesos no calcinados van a intercambiar estroncio con el suelo desde el momento que hay agua, que la agua va a producir un intercambio de estroncio entre el hueso y el terreno y el suelo, que va a completamente cambiar la asignatura biológica. Y por eso se tiene que tener mucho cuidado con huesos no quemados cuando se hace el estroncio, porque se puede que no mediamos la señal original. Una pregunta que me hago de momento es el caso de huesos de desierto, como el Atacama el año pasado, sí, ya hace un año, estábamos con el taller de isótopos en arqueología en el desierto del Atacama y se veían huesos y dientes en bastantes partes y tenía un aspecto bastante estable, pero aún se tiene que investigar claramente si esos huesos mantienen su señal biológica, porque lo que veíamos también en el desierto de la Atacama, en la parte aquí de la fotografía, eso para mí significaba que aunque es muy seco, hay mucho calor, de vez a cuando hay agua. Y solo falta un poco de agua para que se hace un intercambio de estroncio. Así que eso, huesos de desierto quizá pueden funcionar, pero si estamos en zonas húmedas como Inglaterra o Europa, huesos no quemados, hay que tener mucho cuidado porque es muy probable que se mide una mezcla de suelo y de hueso. Así que aún tenemos dos tipos de muestras muy importantes, el esmalte dental de inhumaciones y los huesos quemados en el caso de cremación. Ahora que tenemos muestras adecuadas, podemos pasar a las medidas y los resultados y se suceden dos fases detrás del muestreo. Primero tenemos que disolver las muestras y extraer el estroncio por cromatografía. Y una vez que está extraído, se miden los isótopos por espectrometría de masa en ese tipo de instrumento que veis aquí.
y nos da datos como esa tabla y aquí, que veis los datos de estroncio, aquí están. Y veis que esos números, si se ve rápidamente, parecen iguales. 0.71, 0.70, 0.70, parecen muy cercas unos del otro. Pero la cosa es que cuando hacemos isótopos de estroncio, miramos al cuarto decimal. Así que eso es el número que nos importa más. Es ahí que se ve la variación biológica entre individuos. Y se ve que sí, si miramos aquí, tenemos bastante variación entre esos individuos. Esos dos, bueno, son iguales, este y este son muy parecidos, pero si comparamos esos dos aquí, son muy distintos. Y eso es importante para tener una idea de cuándo una variación es interesante de investigar o si solo estamos mirando a datos que representan más o menos el mismo valor. Y aquí, para los que quieren hacer isótopos de estroncio, les recomiendo ir a leer ese artículo de Janet Montgomery, que lo explica todo muy bien y lo hace mucho mejor que yo. Y que también recomienda de no únicamente medir los isótopos de estroncio, pero también la concentración. ¿Por qué? Porque los dos varían dependiente de distintos parámetros. Y por eso cuando los combinamos podemos obtener información sobre el origen de la comida, pero también de vez a cuando sobre el tipo de alimentación también. Pero lo que hay es que cuando estamos haciendo estroncio no es tan sencillo, porque hay mezclas y, por ejemplo, aquí tenemos una población que come un poco de esto y un poco de esto. Y dependiendo este individuo va a comer mucho más comida que viene del granito, aunque este va a comer mucho más comida que viene del basalto. Pero eso significa que esos individuos no comen exactamente lo mismo, no obtienen su comida de manera igual. Pero si miramos ese grupo de aquí, hay mucho más homogeneidad. Se ve que los isótopos y las concentraciones de esos individuos es bastante igual. Y si sabemos que viven entre el granito y el basalto, se puede asumir que comen una mezcla de esas dos, de comida que vienen también del granito y del basalto, y por eso tienen una media intermedia entre esos dos zonas de roca de fondo distintas. Y eso es muy importante entenderlo, porque si no, se pueden interpretar variaciones cuando no hay, y se pueden pensar que esos individuos, porque no son iguales a esa señal y tampoco a esta, que todos son extranjeros a la zona. Pero la cosa es que solo comen una mezcla de las dos zonas. Aquí tenemos un otro ejemplo en Italia, en Satricum en Italia, que es el trabajo de uno de mis doctorantes, y que mira también los isótopos de estroncio y la concentración. Y lo hace en dos necrópolis. La primera en azul es la Southwest Necropolis, que está en 3 aquí. Y amarillo, la Poggio de Cavalieri, necrópolis que está en 4 aquí, que son dos necrópolis distintas, de edad distinta también, y se ve que si miramos a los isótopos únicamente, la mayoría caen en una señal muy estrecha. Tenemos 3 individuos que son distintas y que, claro, comen otra cosa, quizá vienen de otro lugar, pero como no tenemos línea de base para ese sitio ahora, es un poco difícil decir. Pero claro, estos 3 comen otra cosa que el grupo aquí. Pero lo que es interesante y que no nos esperábamos es que los dos grupos tienen concentraciones de estroncio bastante distintas, más altas aquí y menos altas aquí. Y eso, aunque comen comida que vienen del mismo lugar probablemente, quiere decir que había un cambio probablemente en
el tipo de comida. Quizá han comido un poco más de carne, un poco menos de cereales. Eso tenemos que investigarlo un poco más, pero con la combinación de esos dos proxies, ya podemos obtener información sobre la movilidad o la ausencia de movilidad, pero también sobre la dieta. Y un tercer caso aquí, que es bastante complejo, no sé si aquí veis la escala, que es bastante pequeña, que la voy a enseñar aquí, que eso es el tamaño de la escala del gráfico precedente, así que aquí es 3 a 4 veces más larga. Y veamos una mezcla de datos en todas partes. Eso es un sitio en Bélgica, muy cerca de que está aquí, y aquí es Bélgica, aquí es Holanda, Alemania, y los datos son muy variables, muy variables. De momento no entendemos muy bien lo que pasó, es el trabajo de Charlotte Sabot, una estudiante que trabaja en Bruselas en el proyecto Cromwell, que está intentando entender todo esto, pero lo que es claro es que la probabilidad es que toda esta gente, aunque la variabilidad es muy alta, sean locales, porque hay una variabilidad inmensa en la geología alrededor del sitio. Pero otra vez, como lo que veíamos aquí, la gente usa distintas partes del paisaje para obtener comida y recursos. Y voy a pasar ese. Pero eso enseña la importancia de las líneas de base. Y voy a hablar un poquito de las líneas de bases y lo que yo recomiendo hacer para esas líneas de base, para obtener un referente para comparar los datos que se obtienen en los humanos. Y por eso hace falta, por ejemplo, por ese sitio, voy a volver a ese sitio después, pero se ve que hay una variación bastante alta entre los distintos restos humanos. Y sin línea de base, de momento solo lo único que podemos decirse es que hay variación. Y bueno, es interesante, bueno, pero no es suficiente para entender lo que pasa. En Inglaterra, con Jane Evans, ya existe una carta muy buena que está basado principalmente en plantas, pero también hay unas aguas y otros tipos de muestras que para mí son menos adecuadas, pero es una línea de base que ya permite hacer muchas interpretaciones. Y lo que es muy importante es no solo utilizar la línea de base aquí con las valores medias o medianas, dependiente de la carta, a veces se enseña la valor media y a otras la valor mediana, pero también tenemos que mirar a la carta de errores, porque si es muy rojo, la precisión o la variabilidad en la zona es muy alta. Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando hacemos interpretaciones para gente que sean locales o no locales. Y ese tipo de carta aparecen también en América del Sur, con el trabajo de Alejandro Serna aquí, que está mirando en Argentina el impacto de los volcanes de Chile. Y claro, esos estudios son muy importantes porque no solo hay la roca de fondo que impacta sobre los isótopos de estroncio de la región, pero también hay otros impactos como volcanos que van a dejar partículas en el suelo. También hay cerca del mar el cispre, el efecto del agua del mar que viene y otras. También en otras regiones como los Caraibes se ve un impacto de la arena del desierto del Sahara que vienen hasta allá y dejan partículas con estroncio también. Así que es muy importante investigar los distintos impactos del ambiente. Por eso para mí es importante no fijarse solo en suelo o roca de fondo, pero medir nuevas muestras como plantas, como pequeños animales, para tener una idea de la variación.
Y eso es un otro caso de estudio de Ramiro Barberena, que mira la variación en isótopos de estroncio desde Chile a Argentina a través de la cordillera y se ve claramente variaciones. Y cuando yo veo esto me hace feliz porque significa que en esa zona se podría utilizar el estroncio para estudiar movilidad, porque ya me ha sucedido que por una zona muy, muy grande, todos los isótopos son iguales. Y en esos casos, afortunadamente, bueno, no se puede decir mucho sobre la movilidad si los isótopos de estroncio son muy homógenos a través de la región. También hay otras cartas que aparecen como este y ya se ve, miramos a las variaciones que son muy altas y esas cartas ya dan una idea de que es posible investigar movilidad en regiones a través de América del Sur. Pero se tiene que tener en cuenta que, como lo mencionó antes, por esa carta, por ejemplo, una grande parte de las muestras son huesos no quemados. Así que para mí hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza esa carta, porque eso puede introducir un poco de errores. Así que procure una línea de base muy importante, muy interesante para empezar a trabajar, pero en la interpretación para mí se tiene que tener un poco de cuidado porque la utilización de mezclas que pueden ser un poco contaminadas con el suelo puede impactar en los resultados. Y por eso yo trabajo exclusivamente con plantas. Eso es la carta, la línea de base de Irlanda que hemos publicado hace unos meses, justo antes del COVID. Y bueno, ya se ve variación. Aquí tenéis las valores medianas y aquí el error. Y se ve que hay zonas donde el error es muy pequeña, pero otras donde las errores son mucho más altas. Aquí en rojo las errores son mucho más altas. Pero eso es normal. No hemos tomado muestra en todas partes. Aquí toda esa zona está vacía, aquí hay muy pocas muestras también y se tiene que mejorar. Eso es una primera carta. Siempre se tienen que mejorar esas cartas. Para mí, cada vez que se hace un nuevo estudio en una zona donde no hay muchas muestras, se tendría que tomar unas o varias muestras de plantas para mejorar el modelo, para mejorar las cartas, para mejorar las interpretaciones que siguen. Así que eso es trabajo que está avanzando. Y, y otra razón por la cual las plantas me gustan más que otros tipos de muestras, pero eso es muy importante y depende de la pregunta. Una pregunta importante en mi trabajo no es local, no local, es qué parte del paisaje estaba utilizado por la gente. Así que tomando plantas me da la oportunidad de saber exactamente de dónde viene esa planta. Las plantas no se mueven, así que para ese tipo de estudios es muy importante poder entender de dónde vienen las muestras y asegurarse que no mueven. Por ejemplo, aquí tenemos un cementerio. Si medimos los valores y el pueblo y los cultivos no se vean en el contexto arqueológico, solo tenemos el cementerio, pero en el pasado estaban aquí, en una geología con roca de fondo distinta de donde el cementerio se encuentra. Pero si medimos los isótopos de la gente enterrada ahí, no sería consistente con la zona naranja y por eso serán todos considerados extranjeros, pero no es el caso, solo que el cementerio era ubicado en una geología distinta del pueblo. Y cuando medimos plantas aquí y aquí, ese tipo de interpretación se puede hacer. Y por eso, para la pregunta de uso del paisaje es muy importante. Otras preguntas, si queremos ver, bueno, cómo esa población cambia, es que cómo podemos identificar los que no son locales. Tipo de muestras también se pueden utilizar como roedores, como animales, para comparar y tener una idea de la variación en los animales que quizá
va a reflejar las variaciones en los humanos. Y así depende un poco del nivel de detalle que alguien busca para ayudar a seleccionar el tipo de muestras. Y por eso a mí me gustan también las plantas, pero porque me da la opción de viajar un poco a través del mundo para tomarlas también. Um, pero hay casos donde las plantas no funcionan de nada. Por ejemplo, en Holanda, la cosa es que, bueno, los holandeses han cambiado su país de manera tremenda. El suelo se ha movido de una parte a otra parte, que el paisaje de hoy no es el paisaje de antes. Así que tomar plantas hoy, especialmente en la parte azul, no tiene sentido, porque el suelo aquí ya no es el suelo de antes. Así que por una interpretación arqueológica no va a ayudarnos a tomar plantas. Por eso hacía falta buscar las colecciones arqueológicas, y es el que Elise Pecot hizo hace unos años, para analizar rodeadores arqueológicos. Y eso permite tener una idea de los isótopos de estroncio en el pasado en esa región, porque las plantas ahora ya no van a reflejar la señal del pasado. Y otra vez, depende de la pregunta, depende de lo que es disponible, y por eso es importante planificar sus estudios antes de irse al campo para tomar muestras. Y quiero acabar las líneas de bases con esas tres cartas, que no son las cartas de isótopos, que eso fuera que se utiliza para obtener una idea de los valores en un lugar, pero es importante combinarlas con esas tres cartas. La primera da la variación, el error, sobre la medida. Así que aquí veis que cuando es rojo, las variaciones son muy altas y se tiene que tener cuidado. Pero también en esa carta estamos intentando enseñar la calidad de nuestras predicciones. Si es naranja, nuestras predicciones son bastante buenas, que hemos tomado muestras directamente en el lugar. Azul ya es una extrapolación, y gris, bueno, es una extrapolación de la extrapolación. Así que ya es un modelo del modelo, que significa que aquí nuestra predicción no es muy buena. Y después a esa carta donde se enseña el número de muestras que se han utilizado para hacer las predicciones. Y cuando es azul, solo hay una muestra. Así que tampoco es muy fuerte como interpretación. Y si, por ejemplo, yo tengo un sitio aquí que analizar, voy a tomar extra muestras de plantas para mejorar la predicción. Y si se mira a esas tres, por ejemplo, si estáis investigando un sitio aquí, bueno, no hace falta hacer más análisis de plantas. Ya es una zona muy bien caracterizada y no hace falta. Pero aquí sí hace falta. Así que siempre es un trabajo de mirar a los pros, los cons, y cómo se puede utilizar esas cartas para interpretar los isótopos de estroncio. Y ahora que tenemos las medidas y las líneas de bases, podemos intentar hacer interpretaciones de movilidad y uso del paisaje. Y vuelvo a ese sitio que se llama Ballynaharty en Irlanda, que está una cámara circular del Neolítico, ubicada aquí, y donde se encuentra 4 cremaciones y 3 inhumaciones. Y aquí tenéis las cremaciones están aquí, y aquí hay las inhumaciones. Hemos analizado el estroncio de esos 7 individuos, y aquí son los resultados. Aquí son los resultados de estroncio y los comparamos a la línea de base. El sitio está en la zona amarilla, y aquí en azul al norte, en naranja al sur, con valores más altos. Y estos colores están representados en ese gráfico también. Y se ve que los huesos quemados tienen valores más altos que los esmaltes dentales. Y solo 2 individuos tienen valores consistentes con la zona aquí. Así que si
solo miramos a la zona cerca del sitio, vamos a pensar, bueno, tenemos 2 individuos locales y 5 no locales, pero no es así. Esos 2 quizá comen comida que está aquí. Y eso es 1 kilómetro, que aún en tiempos antiguos 1 kilómetro no es tanto para tomar comida. Y esos 3 vienen de la zona naranja. Bueno, la zona naranja es muy larga, que puede ser hasta aquí, aquí, pero también aquí. Pero lo que es interesante es que, claro, los que fueron quemados consumían comida que venía de la parte sur del sitio y los que están enterados, no quemados, de la parte norte. Y eso fue muy interesante como interpretación y el uso de los isótopos de estroncio. Un otro sitio que también es en Irlanda, que se llama Parnabinha, que es una cámara funeraria y donde se encuentran bastantes huesos no quemados y también 2 huesos quemados, o 4 huesos quemados. Y la primera cosa que hicimos fue fechas de carbono 14. Y eso ya fue una sorpresa. Los huesos quemados eran más modernos que los no quemados. Y eso significa que había una reutilización de la tumba después del uso primario durante el Neolítico. Pero lo que es interesante también es cuando miramos a los isótopos de estroncio, aquí la carta, la línea de base de Irlanda, y aquí los isótopos y la concentración, se ve que los huesos quemados tienen señales distintas de, la, de las dientes, que las dientes parecen más locales, que tienen valores más como la zona verde, aunque los huesos quemados tienen valores más como el amarillo y el naranja. Y si hacemos un modelo, como tenemos la línea de base, tenemos el valor del isótopos de esos huesos quemados, podemos hacer modelos como este de aquí. Y lo más amarillo el color, lo más cerca, lo más probable que la gente consumía comida de aquí. Y eso da una idea de las varias posibilidades, porque los isótopos de estroncio no van a dar una respuesta, van a dar posibilidades. Claro, no son locales, no vienen del sitio, pero hay bastantes zonas aquí, pero también aquí, que tienen una señal biológica que sea compatible con los valores obtenidos en los huesos quemados. Y esos modelos para mí son muy importantes para obtener una visualización de las posibilidades. No es, viene de aquí. Eso no es posible únicamente con el estroncio. Se pueden hacer hipótesis, discusiones, pero no es posible decir viene de acá. Puede decir no viene de acá, pero se tiene que tener cuidado con esto. Y antes de hablar de Stonehenge, una cosa que aún no está publicado, que estamos trabajando en esto ahora con el Forensic Anthropology Center en los Estados Unidos, donde hemos analizado 15 individuos americanos que murieron entre 2012 y 2015 y que fueron quemados, y hemos analizado distintos huesos. Y sabemos que esa gente ha movido de una parte de América hasta otra durante su vida. Y hemos medido el petrus que está en la cabeza, y ese hueso, su particularidad, y es el único hueso del cuerpo que es así, es que va a quedar la señal de infancia. El resto de los huesos va a cambiar cuando crecemos. Los huesos cambian y van a aproximar 5 a 15 años de nuestra vida. Pero si esa gente tiene más o menos 60, 70 años, estamos mirando con el fémur al fin de vida y el petrus al principio de vida. Y lo que se ve es claramente hay una diferencia de señal isotópica entre la infancia y el fin de vida.
en esos dos individuos claramente hay una diferencia. Y eso, bueno, da la oportunidad de empezar a entender historias de vidas en varias poblaciones, porque como son quemados, se pueden utilizar todos los huesos. Pero en inhumación, bueno, como de momento solo se pueden utilizar el esmalte dental, podemos ir de la infancia a la adolescencia, pero es muy difícil obtener información sobre el fin de vida de individuos que no fueron quemados. Así que con la cremación aquí tenemos una oportunidad de buscar y de investigar esto. Y esperamos, trabajamos más en esto de momento para refinar el modelo. Bueno, y ahora quiero hablar un poco de Stonehenge. Ya veo que es tarde, así que voy a ir un poco más rápido. Bueno, Stonehenge, eso es un trabajo que no hizo yo solo, es un trabajo conjunto con la Universidad, the University College of London, con la Universidad de Oxford, con las universidades de Bruselas y también con el Museo Nacional de Histoire Naturelle en París. Y hay gente con distintas formaciones y juntos hemos intentado entender quiénes fueron enterrados en Stonehenge, ese sitio que para nosotros europeos es muy importante y bueno, voy a ver si os puedo convencer de nuestra interpretación. Así que estamos aquí en Stonehenge, en el sur de Inglaterra. Siempre es raro para mí decir sur de Inglaterra. Para mí Inglaterra es el norte, pero ya. Estamos aquí en Stonehenge y el sitio está aquí. Hay una avenida que viene de la ribera del río hasta el sitio de cremación y ahí hay Dorrington Wall, que es un pueblo que está cerca del sitio y que ya han hecho conexiones entre el sitio y el pueblo y el sitio ritual. Stonehenge, la versión que conocemos hoy, no es la versión primera, eso es la versión final del sitio. El sitio ha cambiado mucho a través de los años. Y aquí se ven las distintas fases del sitio. Aquí la fase 1, y aquí veis los Aubrey Halls, muy importante, vamos a hablar de estos más después. Y en esos halls, agujeros, habían piedras que hoy no hay, hoy ya no están. Fueron sacados ya en tiempo antiguo y ya no están. La fase 2 se empieza a construir el círculo y la fase 3 donde el círculo que conocemos ahora está. Pero la fase que nos interesa es la primera, porque debajo de cada uno de esas piedras habían cremaciones, restos humanos de cremaciones. Y bueno, en los años 20 la cremación es humana, bueno, no importa mucho, no es bueno para poner en un museo, no es un esqueleto con dientes y tal, solo es, bueno, huesos quemados, no es muy interesante. Así que en los años 20 han excavado más o menos 50 cremaciones de esos agujeros y bueno, como no era interesante, lo han puesto todo después en un singulo agujero, en este. Así que han mezclado todos los huesos, pero no sé si unos de vosotros ya han trabajado con huesos quemados, pero no es posible saber ese hueso es de esa persona, ese hueso es de esa persona. Del momento que se mezcla todo, es muy, muy, muy difícil saber qué hueso es de quién. Así que con eso hemos perdido un montón de información, pero hemos intentado hacer lo mejor que se puede. Así que en 2007-2008 han reabierto ese agujero para sacar los huesos. Y aquí están sacando los huesos y ya veis aquí, para vosotros que estudian arqueología y antropología, bueno, intentan reconocer estos huesos y identificarlos, no es fácil. Es muy, muy difícil. Y aquí hay más de 50 personas.
Pero el trabajo de Christy Willis, que fue muy impresionante, ella conseguí identificar 25 fragmentos craneales iguales, que aquí hay dos. Pero eso significa que una persona solo tiene uno de estos. Así que como tenemos 25, tenemos mínimo 25 individuos. Y eso nos permitió asegurarnos que los análisis que hicieron después, con fecha carbono 14 y isótopos de estroncio, eran hechos en individuos distintos, para asegurarnos, bueno, no contar la misma persona dos veces, que es uno de los peligros cuando estamos trabajando con cremaciones. Y bueno, la hipótesis era que esas personas eran de locales o quizá venían de donde las piedras vienen también. Y eso con análisis geoquímicas de las piedras se ha podido determinar con mucha precisión de dónde vienen las piedras. Es mucho más, con mucho más seguridad que lo que se pueden hacer con restos humanos. Así que eso es el lugar de donde vienen las piedras que está aquí. Stonehenge está aquí. Las piedras vienen de aquí. Así que andando con Google Maps, hablamos de 55 horas con una piedra un poco más. Y aquí no pienso que había un puente hace 5.000 de años. Así que, bueno, mucho más. Hacía falta mucho tiempo para ir de aquí a acá. Así que tenía que tener una importancia de traer esas piedras de acá. Y nosotros queríamos saber si los que estaban enterrados en Stonehenge también quizá vienen de aquí. Así que, bueno, hacemos el estroncio. Tenemos la línea de base, que nosotros hemos, como este parte de Inglaterra no había muchas muestras, todos esos puntos son nuevos puntos que hemos tomado para ese estudio, para caracterizar mejor la localización alrededor de las piedras. Y aquí es la carta de isótopos. Y afortunadamente, los isótopos son mucho más bajos alrededor de Stonehenge, que son alrededor, que ese color, 0.708, 0.709, y aquí, cerca de las piedras, es mucho más alto con esos valores de aquí. Eso ya es bueno para empezar, porque si vienen de distintos lugares, sí que se va a ver en los isótopos de estroncio. Pero si vienen de aquí, es el mismo que aquí, no se puede ver. Y aquí son los resultados, y eso son las plantas cerca de Stonehenge, esos son las plantas cerca de las piedras, y esos son los humanos. Y se ve que sí, hay humanos que tienen una señal consistente con un origen local, pero 10 de los 25 no tienen señal que es consistente con una origen local. Y eso es mucho, eso hablamos de 40% de los individuos que hemos analizado que no vienen de Stonehenge. Eso estamos casi seguros que no vivieron el fin de su vida, porque otra vez estamos tratando de huesos quemados, así que estamos hablando de fin de vida, que no vivían el fin de su vida cerca de Stonehenge. Pero ¿de dónde vienen entonces? Bueno, vamos a ver. Con esas cartas esos modelos, basándonos en los isótopos y la línea de base, podemos intentar ver las posibilidades de dónde vienen esas personas. En ese caso, Stonehenge es una posibilidad, pero también de aquí. Pero como está enterrado en Stonehenge, la probabilidad más alta es que vivía cerca. Y tampoco hay tantas zonas. Así que podemos con bastante confianza decir que este individuo vivía el fin de su vida cerca de Stonehenge. Pero este no. Eso es gris aquí, Stonehenge está acá. No puede. Ese individuo no viene de Stonehenge. Puede venir de muchas distintas partes de Inglaterra, pero lo que fue interesante es que también la señal está consistente con la señal que se encuentra cerca de las piedras. Y eso, bueno, fue muy interesante. Aunque no podemos decir
con seguridad que vienen de aquí, es una posibilidad. Y con la evidencia arqueológica podemos decir con, bueno, bastante confianza que la probabilidad que vienen de aquí es bastante alta. Y si lo hacemos por cada individuo, se ve que esos 10, sí, claro, vienen de cerca de Stonehenge. Naranja significa sí, el modelo nos enseña que claramente pueden venir de Stonehenge. Esos 5, bueno, también ya hay color naranja cerca del sitio, eso es 5, 10 kilómetros, pero esos 10 no, que tienen que venir de otro lugar. Y aquí se ve, es un poco pequeño, pero son las cartas iguales a estas para cada individuo. Y bueno, eso si lo comparamos con la interpretación que se hizo en los años 20 por Haley, um, que dijo ya en esos días que la gente enterrado en Stonehenge venía de otro lugar para ser enterrado en Stonehenge, porque han encontrado no restos, pero imprints en el suelo de bolsas. Y eso, por los arqueólogos de antes, significaba que muy probablemente habían sido cremados en un lugar, puesto en la bolsa y llevado hasta Stonehenge para estar enterrado. Y eso es un poco la conclusión de ese estudio, es que los que están en Stonehenge, unos vienen de cerca, pero otros vienen de más lejos, y que demuestra la importancia del sitio ya en el Neolítico. Y antes de acabar mi presentación, quiero hacer un poco de publicidad por mi nuevo proyecto que se llama Lumière, que va a tratar del uso del paisaje y de la movilidad a través de Europa. Y bueno, la próxima semana o la semana siguiente vamos a empezar a reclutar doctorados y postdoctorados. Así que si os interesa venir a Bruselas para trabajar en este tipo de proyecto, podéis ir de vez a cuando a nuestro sitio internet o seguirnos en Twitter, @irclinier, para recibir las últimas informaciones. Y quizá venir a Bruselas para trabajar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Christoph. Para las personas que tengan preguntas, por favor les pedimos que las hagan en el chat y en honor al tiempo, ojalá, yo creo que vamos a alcanzar a tomar unas 2 o 3 preguntas. Ya, Christoph, acá hay una pregunta de Axa Cancino. Pregunta si se puede saber si fueron quemados vivos o una vez muertos. Bueno, no es posible hacer la distinción porque nuestros cuerpos aún están vivos de una manera por unos meses antes de degradarse y de cambiar. Así que es difícil decir, pero yo pienso que están quemados una vez muertos. Gracias. Pero científicamente es difícil de decir. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Vía chat. Ramiro pregunta si han analizado muestras de animales pequeños cercanos a las plantas. Para el sitio, gracias Ramiro. Para el sitio de Stonehenge pienso que no, en Europa los animales vienen la mayoría parte de Holanda, donde es muy difícil utilizar plantas. La carta de Inglaterra tiene quizá unos dientes de animales, pero no tanto. La mayoría sean plantas, pero en la publicación de Jane Evans hay un listado de todos los muestros que han utilizado. Acá hay una pregunta del Diego Mayorga. Dice, ¿todos los huesos quemados fueron catalogados como humanos? Y le Bueno, si parece no interesante. son, es muy difícil
hacer esto, pero es por tanto que no los hemos identificado como humanos, no los utilizamos. Así que sí, claro, hay una grande parte de los huesos que es muy difícil, especialmente cuando son muy, muy, muy pequeños. Pero el desarrollo de las analíticas antropológicas en el proyecto Kronberg, tenemos 3, 4 investigadores que trabajan mucho en esto y el trabajo sí, claro, es posible identificar una mayor parte de los huesos, pero es por tanto, si no es identificado, no lo utilizamos para isótopos. Así que si hacemos isótopos, estamos casi seguros que es humano. Ya, hay dos preguntas más, quizá alcanzamos. La primera de Laura Montes, que pregunta, ¿cómo llegaste a la conclusión de qué métodos estadísticos utilizar, como el diagrama de cajas y bigotes? Bueno, eso es una pregunta bastante difícil para mí. Yo focalizo en la parte de isótopos y trabaja mucho con gente que conocen mucho más que yo las estadísticas y eso será más una pregunta para ellos. Y que claro, es importante utilizar la experiencia los conocimientos de cada uno. Por eso yo hablo mucho con los estadísticos, los arqueólogos, para obtener la mejor carta o las mejores interpretaciones. Pero eso tendría que preguntarlo a los que hicieron los estadísticos, por ejemplo, John Pouncett, en el caso de Stonehenge. Bueno, y la otra es de Daniela Orozco, que pregunta si has tenido alguna experiencia con casos de tipo forense, por ejemplo, para determinar un posible lugar de proveniencia de un cuerpo no identificado. Sí, claro. Con que no es tan fácil como ya hizo un cuerpo por la policía y lo único que podía decir es que el cuerpo era de Bélgica, pero más no podía decir, porque como la gente hoy van al supermercado basándose solo en los isótopos de estroncio, es difícil para casos forensicos. Sí se puede utilizar en conjunto con los isótopos de oxígeno, pero después de la cremación el oxígeno ha cambiado, así que es un poco complejo también. Así que sí, se utiliza, pero es más difícil en casos forensicos que en casos arqueológicos, porque la gente comen cosas mucho más variables que antes. Uh-huh. Bueno, dos más y ya cerramos, porque estamos ya pasados ahí la hora. ¿Han utilizado la línea de base de estroncio para comparar con artefactos de material vegetal? Sí se puede hacer, lo hemos hecho en el caso de Trinidad y Tobago, donde hemos comparado la línea de base de árboles, en este caso hemos seleccionado árboles que eran del mismo tipo que los artefactos y los hemos comparado. Lo que pasa con artefactos de madera es que se contaminan rápidamente en agua, pero en asfalto no se contaminan tan rápidamente. Así que en el caso de Trinidad, que los artefactos provenían de asfalto, sí que se podía hacer. Pero en casos de shipwrecks, de cosas que se encuentran en el mar o en el río, aún es un poco difícil. Uh-huh. Ya, y la última pregunta, porque ya estamos muy pasados, es de Norma, ¿qué cantidad de muestras es necesaria para una línea de base confiable? Gracias, Norma, para esa pregunta. Bueno, es difícil decir, depende de lo que piensas, que la gente viene de cerca o de lejos, también depende de la complejidad de la roca de fondo en el sitio. Así que si solo hay limestone y sandstone, que dos rocas distintas, no hace falta tantas muestras, pero en el caso con el sitio que hemos en Bélgica, donde la variación es muy, 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 muy alta, hace falta mucha, mucha, mucha muestra. Ujú. Bueno, muchas gracias a las personas que le quieran hacer más preguntas a Christoph. Quizá pueden contactarlo a su correo electrónico. Y bueno, muchísimas gracias por su asistencia y gracias a ti, Christoph, por esta charla tan interesante. Muchas gracias a todos. Bueno, nos vemos para el próximo seminario con Paul Spack en 2 semanas más, que eso sí va a ser en un horario diferente, en la tarde,
Y va a ser en inglés, pero vamos a tener un traductor oficial. ¿Ya? Muchas gracias. Y nos vemos. Cuídense mucho. Chao.